misma línea general que son justamente Mateo, Marcos y Lucas, y que Juan es un complemento maravilloso a esos cuatro y que cuando los miramos juntos podemos tener como en ningún otro lado un relato, un recuento de la vida de Jesús en la tierra. Y hoy nos tocó arrancar por la genealogía y el nacimiento de Jesús, y a mí me gustaría hoy compartir con ustedes algo que es complementario de esto, y los invito a ir a Lucas, al capítulo 1, y vamos a ver algo que pasó casi paralelo a la historia del nacimiento de Jesús. Y ver ese relato y ver esa forma en la que las cosas se conducen. Muchas veces nosotros vemos las cosas desde el presente y claro, no sabemos qué es lo próximo que va a pasar. Digo, ¿qué pasa en la próxima media hora? Nadie puede predecir. Podemos decir, tengo pensado hacer esto o creo que voy a hacer lo otro, pero ¿podés asegurarlo? Mucho menos acerca de la vida de otras personas. Sin embargo, para Dios no existe tal cosa como un futuro desconocido. Para Dios todas las cosas suceden en el orden en el que Dios sabe que van a suceder. Y hay algo que muchas veces se choca con esto, que es, especialmente las personas que no creen, dicen, ¿cómo? Si Dios sabe todo lo que va a pasar, le da libertad a las personas, entonces somos marionetas que hacemos lo que Dios dispone que hacemos, y si yo soy una marioneta que hace lo que otro dispone, no soy responsable por lo que hago. ¿Sí? Si yo hago lo que me obligan o me mandan a hacer, no soy yo el responsable. La verdad es que sí tenemos libertad. La verdad es que sí elegimos lo que hacemos y lo que no hacemos en el desarrollo de nuestra libertad. Pero también es cierto que Dios conoce absolutamente cada cosa que va a pasar, entonces nada lo toma a Él por sorpresa. Y mientras venía sucediendo todo con María y con el anuncio de Dios en cuanto a su embarazo y demás, también Dios venía preparando un camino adicional de alguien que iba a ser después una ayuda fundamental para el primer tiempo del ministerio de Jesús. Y esto es capítulo 1 de Lucas, versículo 5, y vamos a leer hasta el 25, por favor. Si alguien quiere, nos ayuda leyendo el texto. Lucas 1, del 5 al 25. La historia es conocida, pero vale la pena leerla de la palabra de Dios. Tenemos aquí a un hombre que es sacerdote y a su esposa, que es también de la familia sacerdotal. Digo, no siempre se daba ese caso, pero aquí sí, ambos pertenecen a la descendencia no solo de Leví, sino específicamente de Aarón, ¿no? Hay una característica especial. Hay otra característica de ellos que es, digamos, destacada aquí, que es, eran justos a los ojos de Dios, dice, estoy en el versículo 6, y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Sin embargo, el que ellos fueran justos y que eran cuidadosos en obedecer los mandamientos no los libra de pasar circunstancias que no deseaban, que no querían y que de hecho para ellos era una vergüenza. Lo acabamos de leer cuando Elizabeth dice, Dios quitó mi vergüenza. ¿Por qué? No podían tener hijos. Por ahí visto desde siglo XXI, el otro día leía, en el mundo cada minuto 139 bebés mueren como consecuencia de los abortos que se dan en el mundo. Y para muchos un hijo es una molestia, pero en la Biblia está muy, muy claro que los hijos son, dice, una bendición del Señor, muy lejos de ser una molestia. Gracias, Vicky. Gracias. Muy lejos de ser una molestia, eran una bendición y son una bendición.
Acordémonos que en ese tiempo una de las razones principales de tener hijos, no había sistema de jubilación, no había sistema de retribuciones después de que un hombre y una mujer habían alcanzado ya su edad anciana y no eran capaces de el duro trabajo del campo. Los hijos eran la garantía de la continuidad del pan en casa. No solamente en un núcleo en el que la familia no era solamente esposa y esposo y la nueva generación, listo, sino que tranquilamente convivían 3 generaciones juntas y era otra la manera de vivir. Y Elizabeth y Zacarías son irreprensibles, pero aún así no tienen hijos. Y yo me imagino la cantidad de veces que ambos habrán pedido al Señor que esto pudiera ser distinto. Uno tiene un recuerdo de algo que pasó muchos años atrás y tiene que ver con Abraham y Sara y su hijo tan esperado y esa acción de buscar un sustituto y querer ayudarle a Dios, y entonces aparece en escena la sirvienta de Sara y aparece Ismael y todo lo demás. Elizabeth y Zacarías no hacen eso. Ahora, fíjense algo que es muy importante, porque a veces nosotros vivimos una circunstancia parecida. Digo, haces todo lo que sabes, lo haces bien. Haces todo lo que podés para estar obedeciendo a Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad. Y aún así, algo que es caro a tu corazón y que es especial y que es importante y que para vos es muy importante, no tiene respuesta. Fíjate algo que me parece que es muy importante, y es que Elizabeth y Zacarías no dejaron de cumplir con su servicio a Dios por más que Dios no les diera lo que ellos le estaban pidiendo. Digo, muchas veces lo que hacemos las personas es, bueno, si Dios no me da lo que yo quiero, ¿sí? Ellos no hicieron eso. Ellos seguían sirviendo, ellos seguían cumpliendo con su rol, seguían llevando adelante lo suyo, aun que no tenían las respuestas que esperaban de parte de Dios. Y otra vez, fíjate que pareciera, si uno lee rápido el versículo 8, dice, Zacarías estaba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana y por sorteo le tocó entrar en el santuario a quemar incienso. Quemar incienso era algo a la vez tremendamente honroso y al mismo tiempo tremendamente riesgoso. ¿Te acordás de esos 2 hijos que entraron en un momento a quemar un incienso que no era la fórmula que Dios había establecido? ¿Qué les pasó? ¿Sí? No salieron. No salieron. Después de eso se instaló esa costumbre que nosotros más de una vez contamos, que es que cuando alguien entraba a quemar incienso se le ataba una soga a la cintura, ¿sí? Para que si le pasaba algo y se moría ahí no tuviera que entrar alguien otro que iba a ser muerto también, porque nadie podía entrar al lugar a quemar incienso si no era el que estaba establecido. Y Zacarías, un hombre grande, le toca por sorteo. Uno dice, la casualidad. No, hay camino que al hombre le parece que es solamente casual, pero adelante de todo, porque a veces decimos detrás de todo, y la verdad es que adelante de todo está Dios disponiendo el camino. Y Zacarías no sabía que lo que le iba a pasar en este momento iba a cambiar su vida, pero está ahí cumpliendo con su rol. Por eso muchas veces no sabemos dónde y en qué momento y en qué circunstancia llega la respuesta de Dios a lo que le estamos pidiendo, pero lo importante es que nos encuentre donde debemos estar. ¿Sí? Sea que ya tenés la respuesta, sea que todavía la estás esperando, sea que la respuesta parece ya que no va a llegar. ¿Sí? Abraham y Sara dicen lo mismo, somos viejos. Abraham dice, cuando viene el ángel dice, pero yo ya tengo 100 años, Sara tiene 90, y acá Zacarías y su esposa Elizabeth, lo mismo piensa Zacarías, ya somos viejos. Y aparece el ángel y yo me imagino que Zacarías habrá temido lo peor. Porque claro, lo lógico que pase es, entro a ese lugar,
ofrezco incienso. Fíjate que era un momento tan especial que dice el versículo 10, que mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. ¿Sí? Era un momento de recogimiento, era un momento... Siempre tenemos que recordar que la familiaridad que la obra de Cristo por nosotros nos da para acceder a la presencia de Dios es algo que antes de que Jesús muriera por los pecados de todos no sucedía así. Antes de que un sacerdote se animara a acceder tenía que pasar por todo un ritual de lavamientos y de preparación. Antes que una persona se animara a levantar su voz para llamar a Dios, tenía que venir y ofrecer sacrificios y asegurarse de estar a cuenta con Dios. Digo, no era esto de que hacemos hoy, ¡ay, Señor!, y ya estamos en línea directa con el Padre. Eso lo ganó Jesús en la cruz a nuestro favor. Y haríamos muy bien en no tomarlo como algo sencillo, simple, y que bueno, ya está, porque sea fácil no deja de ser santo y no deja de ser importantísimo. Y cuando Zacarías ve al ángel, me imagino que se habrá asustado y dice, versículo 12, se alarmó y se llenó de temor. Claro. ¿Qué era lo que tenía Zacarías en mente? Estas cosas que habían pasado y esta advertencia de no se puede hacer nada que no sea lo estipulado. Y Zacarías habrá empezado a pensar, ¿qué hice mal? ¿Sí? ¿Qué me olvidé? ¿Qué cambié la fórmula? ¿Qué? Alarmado y lleno de temor. ¿Y cuál es la primera palabra del ángel? La misma que Dios te dice a vos y a mí cada día. No tengas miedo. No tengas temor. ¿Sabés que hay más de 300 veces, algunos cuentan 365 veces en la Biblia, no tengas miedo? Una para cada día. No tengas miedo, dice el ángel. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande a los ojos del Señor. Y continúa, ¿no? Y una de las cosas maravillosas es, tendrá el espíritu y el poder de Elías, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Te acordás después de Juan el Bautista con su piel de camello y con su comida de miel y demás, y llamando a todos cuerva de ladrones y demás, y peleándose con los fariseos y demás, pero las multitudes van al río a ser bautizadas por Juan el Bautista? Y pensaba en Zacarías después, en versículo 18. Por un lado es tan humano dudar, ¿no? Digo, contemplar la situación desde el punto de vista de Zacarías. Si hay algo que él ya no espera, porque él ya sabe que humanamente está fuera del reloj. ¿Sí? Él es viejo, su esposa también ya es de edad avanzada. Ya la posibilidad humana de tener hijos no está. Por eso Zacarías, entre incrédulo e impaciente y demás, se dice, ¿y cómo puedo estar seguro? Y pensaba cuántas veces haríamos bien en callarnos antes de abrir la boca para decir algo como esto, ¿no? Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que si lo pensás, es lo mismo porque Dios sabe lo que pensás. Entonces el problema no es solo abrir la boca. El tema es que de donde salen nuestras palabras es de lo que hay en nuestro corazón. Y Zacarías dice, ya soy muy anciano, mi esposa también es de edad avanzada. Y fíjate la respuesta del ángel, yo soy Gabriel y estoy en la presencia misma de Dios y Él me envió a darte esto. Es decir, ¿cómo vas a dudar de algo que es palabra de Dios? Y déjame decirte algo, hoy es muy poco probable. No quiero decir es imposible porque yo no puedo ponerle límites a Dios. Pero es altamente improbable que se te aparezca un ángel para hablarte, porque dice que Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar a través de Jesucristo. ¿Se acuerdan del inicio de Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el tiempo pasado, ahora hizo su revelación final por medio de Jesucristo. Es decir, en líneas generales no hay nada más que Dios tenga que anunciarle al mundo. Ya le dijo todo lo que le tiene que decir. Ahora, ¿Dios es soberano para alguna vez
hacerte entender algo, hacerte ver algo de tu vida y demás, y ni yo ni nadie somos quienes para decir qué puede hacer y qué no puede hacer Dios. Jesús decía, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar por ustedes. Y uno dice, las piedras no pueden hablar. Sí, si Dios dice, las piedras van a hablar. ¿Te acordás de la burra esa que le dice al profeta, lo que estás haciendo está mal y tiene que ser una burra? Y sí, Dios usa cualquier cosa y nadie se va a poner en contra de él. Pero Zacarías dice, ¿cómo pudiste dudar de esta palabra que es palabra de Dios? Y aquí hay algo que tenemos que aprender. En tu Biblia solo hay palabra de Dios. Digo, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. ¿Sí? Algunos grupos de una tendencia más liberal dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, si no todo es palabra de Dios, yo puedo elegir qué es y qué no es. Ahora, los cristianos entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil y viene en todos los detalles. Entonces, mi hermano, lo que tenemos que aprender, mi hermana, lo que tenemos que aprender es a no dudar jamás de lo que dice su palabra. Porque Jesús dijo que no se iba a pasar ni una coma de todo lo que está escrito, que absolutamente todo lo que está escrito es verdad y se va a cumplir. Y aunque todo el resto del mundo te diga que es imposible, si Dios dice que es posible, adivina qué va a pasar. Va a ser. Porque Dios dice y su voluntad se cumple. Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad, ¿cómo? Así en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace en el cielo? Dios dice y nadie discute y todo se hace. Y en la tierra, Dios dice y nadie discute, o aunque el diablo se oponga y lo que sea, nadie se puede en realidad enfrentar a Dios y frenar su palabra. Por eso, Zacarías sale y la gente dice, ¿por qué tarda tanto? Claro, había un tiempo promedio que la gente sabía que demoraba este acto de quemar incienso. Y esto está pasando el tiempo y Zacarías no sale y la gente empieza a decir, ¿será que le habrá pasado algo adentro? ¿Será que está vivo adentro? Digo, ¿qué está pasando? Y finalmente Zacarías sale y no puede hablar, y entonces por señas y por su silencio se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Y fíjate algo más, y lo último para hoy de su palabra. Dios hace lo que nosotros no podemos. Dios nunca hace lo que nosotros sí podemos hacer. ¿Sí? Porque Zacarías termina su semana de servicio, regresa a su casa y después su esposa Elizabeth queda embarazada. Y dice, qué bueno es el Señor, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y quería compartirles un fragmento muy cortito de un libro escrito por el mismo autor del estudio que estamos siguiendo. Dice, esperanza no es lo que uno se imagina. Esperanza es lo que uno jamás soñaría. Es una historia descabellada e improbable, con un final que hace que uno se pellizque para saber si está soñando. Es Abraham ajustando sus anteojos para poder ver no a su nieto, sino a su hijo. Es Moisés parado en la tierra prometida, no con Aarón ni con Miriam a su lado, sino con Elías y el Cristo transfigurado. Es Zacarías mudo al ver a su esposa Elizabeth canosa y embarazada. Y son los dos peregrinos que se dirigían a Emaús cuando estiraban la mano para alcanzar un pedazo de pan y dándose cuenta de que las manos de las cuales salía este ofrecimiento estaban perforadas. La esperanza no es un deseo concedido o un favor realizado. Es mucho más que eso. Es una alocada e impredecible dependencia de un Dios a quien le encanta sorprendernos sobremanera y estar allí en la carne para ver nuestra reacción. ¿Sí? Esperanza no es creo que voy a tener un buen año. Esperanza no es creo que va a ser un buen día. Dice la palabra de Dios que la esperanza y que la fe son ¿qué? La realidad que no existe, pero que Dios la hace existir. ¿Sí?
no es una leve modificación de las cosas. Hace un tiempo escuchábamos que un milagro era que Dios, ¿cómo era? Emplomara nuevamente los dientes de alguien. No, la esperanza es que Dios te dé dientes nuevos. Emplomarlo cualquier odontólogo puede hacerlo. ¿Sí? No pongamos a Dios en los límites de nuestra imaginación. No pongamos a Dios en los límites de nuestra capacidad. Sepamos que para Él nada es imposible. Y te invito a pensar un poco en tu situación hoy. ¿Cuáles son esas cosas que parecen imposibles? ¿Cuáles son esas cosas que parece que de ninguna manera van a llegar a hacerse? Sabe que si es voluntad de Dios, van a ser hechas. Sabe que si es el plan de Dios, nada va a interferir con ese deseo, con esa realidad, con esa cosa que estás esperando. Porque dice la Biblia que Dios dijo, yo soy el Señor. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Sí? No alguna cosa imposible, algo difícil. Dios habla y las cosas pasan. Dios ordena y las cosas suceden. Oramos y mientras oramos te invito a recordar ese milagro de Jesús. No es último, pero es milagro de Jesús. En una barca que era un cascarón de nuez, con 12 discípulos aterrorizados porque la tormenta parece que va a volcar el barco. Y Jesús duerme. Y los discípulos finalmente no pueden más y lo despiertan y dicen, Maestro, ¿no te das cuenta que vamos a morir? ¿Qué hace Jesús? Se levanta y le dice dos cosas a la tormenta. ¿Recuerdan cuáles son? Calla, enmudece. ¿Y qué fue lo siguiente que pasó? Que la tormenta que iba a dar vuelta al barco desapareció porque Dios habla y las cosas pasan. Nadie se anima a desobedecerlo. Entonces aprendamos a confiar con esa seguridad. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi inteligencia, no es por mi previsión, no es por mi habilidad. No, nada de eso. Es porque si Dios dice, todo es. Y si Dios dice que no, nada es. Ese es el Dios en el que confiamos. Ese es el Dios en quien creemos. Y en Él ponemos nuestras necesidades, en Él ponemos nuestras situaciones, en Él ponemos nuestras vergüenzas, en Él ponemos nuestros dolores. Y confiamos que nada se escapa de su mano y que Él tiene en cuenta todo lo que nos hace falta.